Muchas gracias, señor presidente. Señorías, agradezco muchísimo la invitación que nos han cursado para dar seguimiento, dar cumplimiento al proyecto de seguimiento de las poblaciones de fringílidos en la Comunidad de Madrid. Intentaré ser breve sobre la exposición, dado el reducido tiempo. Si quedara alguna pregunta, pues por supuesto gustoso quedo a su disposición posteriormente. La presentación la hemos estructurado en una descripción del proyecto, en una explicación de la metodología científica que hemos seguido para el cálculo de las poblaciones estudiadas, cuál ha sido el alcance de nuestro estudio, los resultados alcanzados y las conclusiones a las que hemos llegado. Este proyecto, cuando se presentó, partía de dos objetivos científicos fundamentales, que era el estudio y el trabajo relacionado con la obtención de un censo de poblaciones de fringílidos y su distribución a nivel regional, y un estudio de esas distribuciones poblacionales con los diferentes hábitats de la Comunidad de Madrid. ¿Qué aportaciones fundamentales daba el proyecto? Pues en primer lugar, nuestro conocimiento sobre las aves para generar datos científicos de valor. Siempre decimos que es mejor no tener datos que tener datos malos o que no sean veraces. Una colaboración veraz para la recogida de datos y un comportamiento ético y responsable de todos los miembros participantes del proyecto. Dicho esto, el estudio abarca todo el territorio de la Comunidad de Madrid, que a efectos de este tipo de proyectos está dividida en cuadrículas de 10 kilómetros de lado, y con esas cuadrículas de 10 kilómetros de lado, considerando las que tienen su superficie fundamentalmente en la Comunidad de Madrid, pues hay 86 en total, que son las que se aprecian en ese mapa que vemos ahí en la pantalla. Las coordenadas UTM de estas cuadrículas a las que hemos referenciado, pues también las tienen a su disposición a la derecha. Nosotros hemos realizado muestreos en 71 de las 86 cuadrículas, y con esos muestreos de 71 a 86 conseguimos inferir las poblaciones y la situación en el global de la superficie de la Comunidad de Madrid. Para realizar este proyecto hemos contado con la colaboración de 135 equipos voluntarios que han surcado la Comunidad de Madrid en busca de estos datos. A estos equipos, además de la documentación reglamentaria, del material necesario para realizar el proyecto, y tanto a nivel de capturas como a nivel de anillado y medidas, pues les hemos dado una formación suficiente que refuerce sus conocimientos que ya disponían en materia de manejo de aves, en materia de conocimiento de estas especies, para aportarles la necesidad o la coherencia a los datos científicos que nosotros queríamos recabar con el proyecto. Hemos diseñado una serie de fichas para estos equipos, de tal manera que cada uno de ellos iba a llevar en cada punto de muestreo una identificación del hábitat y de los métodos de captura. Por ejemplo, en esta primera ficha de hábitats y métodos vemos una zona en la que referimos los usos del suelo a la zona en la que estamos realizando el muestreo, para poder relacionarlo posteriormente con el mapa de la Comunidad de Madrid de vegetación y usos del suelo del año 2006 a través de un sistema de información geográfico. También en esa ficha de hábitats y métodos teníamos un apartado dedicado al conteo, al censo de poblaciones, al avistamiento. Este conteo se completaba por horas, desde las 7 hasta las 12, para seguir una metodología estandarizada, para las 11 especies de fringílidos presentes en la Comunidad de Madrid. Tengo aquí algunas fotos de ellas, las voy a pasar brevemente, simplemente por cuestión de tiempo. Pues hemos identificado a las poblaciones de jilguero, de pardillo común, de verderón común. En cada una de las imágenes aparece el ejemplar macho, el ejemplar hembra, puesto que estas especies presentan ese dimorfismo sexual, y el ejemplar juvenil. Aquí tenemos el verderón serrano, también presente en nuestra comunidad, el verdecillo común, el pinzón vulgar o pinzón común, el pinzón real, el lúgano, el pico gordo, el piquituerto y finalmente el camachuelo. Estas son las 11 especies que nosotros hemos identificado durante nuestro estudio. Además de las propias especies, y para el conocimiento del hábitat, en esa misma ficha de hábitats y métodos identificamos las plantas que son sustento de estos animales y que garantizan su buen estado de conservación y su salud poblacional dentro de la Comunidad de Madrid. Para ello tenemos un grupo que hemos identificado previamente, nuestro equipo de trabajo, formado por ingenieros, biólogos y demás personal, que hemos identificado fundamentalmente como objetivo unas 20 especies de plantas que también hemos marcado en nuestras fichas y en nuestra memoria. Una vez que hemos identificado el hábitat, lo que hemos hecho también es un trabajo con las aves. Para cada una de las aves
que hemos capturado, hemos realizado una ficha de anillamiento individual en la que tomamos pues, datos básicos como la especie, si se trata de una población presuntamente local, el sexo o la edad, y también otros datos biométricos de interés como pueden ser el peso, la longitud del tarso, el pico medido por el método del culmen expuesto o la longitud de la tercera primaria, que son habituales. Y también resulta muy interesante conocer para determinar el estado de salud la disponibilidad de grasa en las especies capturadas. Aquí tenemos un par de imágenes, la presencia de placa incubatriz en las hembras para determinar con precisión el final del periodo nupcial. Todos estos datos que vemos aquí pues, los hemos recogido finalmente en fichas globales de anillado con una codificación que hemos estudiado y que hemos mostrado a todos los integrantes del proyecto para después ser tratados con nuestras técnicas estadísticas. Igualmente hemos recogido lo que hemos llamado ficha de esfuerzo de capturas con los días, las coordenadas, las principales detalles que nos harían falta después para los datos. Tengo un vídeo que espero que se vea, en el que en un minuto, espero, se aprecia... Anda, mira, he puesto música. Aquí estaría la zona de captura, la parte trasera, la zona de datos. Ahí estaríamos valorando un ejemplar de jilguero. Como las especies se tratan con máximo cuidado. Este es el momento de una captura en la que se ve que no hay ningún tipo de daño a los ejemplares, una captura absolutamente selectiva y accionada por el personal colaborador. Aquí está la toma de datos, cómo se recogen esos datos en las fichas. Esta es la valoración de la grasa, aquí estaría el peso, cómo hemos tomado todos estos datos biométricos. Esta es la fase del anillado. Y esta es un ejemplo de una recuperación que hicimos de una anilla con remitente icona. Y una vez que hemos terminado todos nuestros trabajos, en prácticamente 3 a 5 minutos, devolvemos al medio natural, sin ningún tipo de daño, sin ningún tipo de tara, a todas las especies que hemos censado durante estos trabajos que se han desarrollado en el otoño madrileño. Esta metodología, por tanto, nos permite cubrir completamente el territorio, tener una alta representatividad del muestreo, teniendo en cuenta nuestros objetivos del estudio, tener una altísima fiabilidad de los datos que hemos tomado y nos permite evaluar los resultados no solamente en plan básico poblacional, sino también relacionado con los cambios de uso del territorio, con el diseño de nuevas zonas urbanas urbanizables, con las características de las zonas agrícolas y forestales, y finalmente conducirá a permitir una gestión sostenible de las poblaciones de estos fringílidos en la Comunidad de Madrid, determinando cuál es la población óptima, si se aparta suficientemente o no de la actual, cuál es la mortalidad estimada y cuál es el cálculo de la posibilidad de explotación de estas especies. Hemos conseguido una cobertura del territorio con estas cuadrículas siguiendo estos métodos estándares de muestreo estratificado de 10 kilómetros por 10 kilómetros. En cada punto de muestreo hemos procurado al menos 5 puntos de toma de datos, en la medida siempre de lo posible y de la disponibilidad de acceso a las zonas, y a partir de nuestros datos de avistamientos hemos calculado la población real existente en la Comunidad de Madrid. Queremos llegar también a establecer los flujos poblacionales y también podemos ahora, en este momento de los datos, inferir de los datos biométricos el estado de las poblaciones y un pequeño análisis de hábitats. Decir que nuestra metodología está basada toda ella en datos científicos, en métodos científicos. Por ejemplo, a la hora de calcular la densidad de población de cada punto de muestreo, pues utilizamos las técnicas que describen Snyder y Herpe Meirás y que nos llevan, perdón que le he dado a la que no era, y que nos llevan a establecer una proporción entre población avistada y población real presente en la zona de muestreo. ¿Qué ventajas tiene esta metodología frente a lo que se hacía o lo que se hace hasta ahora? Bueno, pues en primer lugar permite disponer de un grandísimo número de voluntarios con amplios conocimientos previos, que ya los dispone nuestros voluntarios, en la identificación, en la captura, en el sexado, en el conocimiento de las costumbres alimenticias y la distribución. Utilizamos un método de captura selectivo y secuencial, de tal manera que el tiempo de retención del ave es mínimo.
comparativamente con las redes de pantalla habitualmente utilizadas para estos métodos, donde se dispone el método de captura y allí se dejan durante horas y vaya usted a saber lo que pasa, pues nosotros tenemos un método de captura en el que en 5 minutos somos capaces de valorar un ave y volver a restituirla a su medio natural. También insisto en que permite cubrir la totalidad del territorio, que esto es muy importante, y la totalidad de las especies de fringílidos. Y esto es posible gracias a que utilizamos este método de atracción mediante reclamos que no está sujeto a la oportunidad. Si uno puede pensar que se pone en cualquier zona, en medio del campo, por hablar claramente, y espera a poder ver un ejemplar de estas especies, pues está sujeto a la oportunidad de poder verlo. Si nosotros disponemos de un método de atracción, como son los reclamos, en el que conseguimos que esas aves vengan hacia acá, simplemente la atracción nos va a permitir que existiendo lo vemos. Y esto es muy importante con respecto a la metodología que hemos utilizado. En nuestro estudio del 2018, sobre lo que hemos podido conseguir por algunas dificultades que surgieron por el camino, pues hemos asociado las especies a los hábitats, hemos conseguido los movimientos diurnos de las aves estudiadas gracias a esos avistamientos horarios en el intervalo de 7 a 14 horas que les ponía, y también hemos conseguido la información estacional en la época invernal, porque estos movimientos pues, han sido restringidos a la época otoñal, donde hemos conseguido finalmente echar a andar el proyecto. Quedaron fuera por distintas dificultades las épocas prenuciales, nupciales o posnupciales, que este año en el proyecto de 2019 sí que estamos estudiando desde ya. Quedaría también fuera del alcance 2018, fundamentalmente por su carácter plurianual, las variaciones anuales para establecer la mortalidad o la natalidad o el balance migratorio, incluso la esperanza media de vida y la posibilidad, que decía antes, de explotación anual. En cuanto a lo que son los resultados básicos del proyecto para llegar al análisis final, esta es nuestra estadística de muestreo, en el que hemos efectuado 938 salidas, de un total de 4.445 posibles. Obviamente no todo el mundo está disponible el 100% del tiempo ni el 100% de los días. Estos voluntarios pues han realizado un trabajo ímprobo hasta donde su esfuerzo les ha llegado, que ha sido una media de unos 7 días de colaboración por cada uno de esos equipos. Eso se ha plasmado en un seguimiento espacial que ven ustedes en este mapa representado sobre el GIS de cobertura de la Comunidad de Madrid. Ahí tenemos las 71 cuadrículas muestreadas con diferentes densidades, eso lo hemos tenido en cuenta en nuestros análisis posteriores. Y en cuanto a lo que es el censo de aves valoradas, pues hemos estudiado 6.657 aves, fundamentalmente de la especie de jilguero, que corresponden las 2/3 partes, y también hemos estudiado las especies del pardillo y del verderón, que son de aquellas de las que es posible aplicar este método de atracción con reclamo. 2 minutos, uy, pues sí que voy yo mal. Este método de atracción con reclamos que les hemos expuesto. De esos censos pues hemos visto los datos biométricos, que me los voy a avanzar. También hemos tenido una estadística de recuperaciones muy importante. Hemos recuperado en total 45 anillas, de las que corresponden 30 a nuestro propio proyecto, 6 a remitente Icona, 1 a remitente Aranzadi y otras 3 a sueltas previas que este grupo de silvestristas voluntarios realizaron años anteriores. Y esto da una idea muy importante de la potencia del estudio, porque estamos recuperando 5 o 6 veces más con este método de lo que se recupera con el método tradicional. La importancia no es anillar, la importancia que lo tiene, la importancia es recuperar, que es donde se obtiene la información. Aquí vemos los resultados globales de recuperaciones. He puesto un ejemplo a la derecha de la recuperación más larga, que es un ave que después de 2 meses de estancia en Alcobendas aproximadamente llegó hasta Morata de Tajuña. Estos son nuestros resultados brutos de avistamientos, y de esos resultados, siguiendo la metodología científica que les he comentado, pues se infieren los resultados de poblaciones reales que tenemos en la Comunidad de Madrid. Si comparamos con el anterior estudio de 2018, que tiene algunas limitaciones en cuanto a la estrategia de muestreo, en cuanto al seguimiento que se hace, por decirlo finamente, de las poblaciones, nosotros vemos como la población de las 3 especies que podemos centrarnos es muchísimo mayor. Realmente la existencia de estas aves en la Comunidad de Madrid es muy numerosa y su estado de conservación es muy favorable. Y no solamente con esto, además hemos dispuesto mapas de densidad por zonas sobre los propios avistamientos,
totales y medios para las 3 especies, para el jilguero, para el pardillo y para el verderón. Disculpen que pase como en el cine a 24 fotogramas por segundo, pero el tiempo es el que nos queda. Y quisiera remarcar las conclusiones más importantes. La primera es que la Comunidad de Madrid dispone por primera vez de un estudio único de distribución de poblaciones de las 11 especies de fringílidos presentes en nuestro territorio. Y también dispone de un censo global y veraz de las poblaciones y preciso. En nuestro estudio hemos seguido una metodología de acuerdo con estándares científicos para el seguimiento de poblaciones. El método que hemos empleado de atracción mediante reclamos es el óptimo, por las razones que les he explicado, para la valoración de las especies. Nuestro número de puntos de muestreo, la superficie muestreada, sobrepasa con creces cualquier otro estudio a nivel nacional que se haya hecho sobre este tipo de poblaciones. Y finalmente, sobre los datos que hemos obtenido, biométricos y de medida, nuestras poblaciones censadas gozan de un estatus de salud favorable. Muchísimas gracias y espero haberme ajustado a sus deseos. Muchas gracias, señor López, por su intervención y por su exposición.